Mejor hablar en M24. Próximamente se presentará un adelanto de su próximo libro, El liberalismo conservador, una suerte de continuación de la República Ballista. El nuevo título analiza las genealogías y los cruces entre las discusiones sobre la libertad y la filosofía conservadora clásica en la historia política uruguaya, pasando por algunos debates que tuvieron lugar en el siglo XIX. Aparecen entonces referentes históricos como Martín C. Martínez, José Enrique Rodó y Carlos Reiles, los liderazgos de Pedro Manini Ríos y Luis Alberto de Herrera, eventos clave como la fundación de la Federación Rural y las diferencias en el Partido Colorado de Valle y Ordóñez. ¿Cómo se vinculan estos recorridos con el presente? ¿Por qué mirar hoy estas trayectorias? Para saberlo, mejor hablar con el politólogo e historiador Gerardo Caetano, nuestro entrevistado de hoy aquí en Mejor Hablar en la mañana de M24. Gerardo, bienvenido, gracias por estar, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, decíamos recién que el título del libro de alguna manera introduce el tema, ¿no? Recordemos, El liberalismo conservador es el título de ese libro que usted está escribiendo y que seguramente se edite dentro de poco tiempo, ya nos contará, pero para profundizar en ese concepto, ¿por qué ahora abordar un libro o encarar un trabajo, en este caso, en ese formato, con ese título, El liberalismo conservador? Mira, yo vengo trabajando desde hace 15 años toda una línea interpretativa sobre la historia uruguaya que supone identificar hacia el 900, en un momento muy especial, en un momento en el que se construía una matriz política, se construía la democracia en sus formas fundamentales en el Uruguay, planteaba que en ese momento realmente fundacional controvertían dos grandes familias ideológicas. Una familia era la familia del republicanismo solidarista, liderada por el primer vallismo, pero también con otros integrantes, por entonces menores, los emergentes socialistas, los grupos feministas, etcétera, etcétera. Y luego, confrontada con esa visión, otra familia ideológica que era la del liberalismo conservador, que a partir de los años 20 estaría liderada por el herrerismo, pero en la que confluirían otros actores, como el ala derecha del Partido Colorado, surgida a propósito del liderazgo de Pedro Manini Ríos, grupos ruralistas, la Federación Rural fundada en diciembre de 1915. Yo publiqué hace algunos años el primer tomo de esa colección, La República Ballista, en donde básicamente me enfoqué en trabajar, la familia republicana. Y ahora vamos a explicar un poco esa dualidad. Y ahora, siguiendo la colección, quería trabajar, esa alteridad. Tú sabes que las familias ideológicas siempre se construyen una en relación a otra. Son dialécticas, son referencias especulares. No se puede comprender una sino en relación a otra. Por eso muchas veces el continuo es derecha-izquierda, que en puridad esos conceptos, en puridad cada uno de ellos, sí, no tiene contenidos fijos. Se configuran uno en relación a otro, lo mismo que la referencia del centro. Y bien, tocaba ahora trabajar el liberalismo conservador. Gerardo, la historia, vaya a saber qué, quiso que, en esa búsqueda de las genealogías de la familia del liberalismo conservador, encontráramos en este republicano Uruguay, familias que han tenido en la política uruguaya una trayectoria casi dinástica. Encontrábamos a Pedro Manini Ríos, que había pasado de ser un joven vallista, muy destacado por sus virtudes, pero también por el reconocimiento de José Valle y Ordóñez, nada menos, que en 1913, en plena segunda presidencia de Valle y Ordóñez, quiebra con el
siendo senador, quiebra con el gobierno y se queda con la mayoría del Senado, tratando de confrontar ese impulso reformista llevado adelante durante la segunda presidencia de Valle. Y luego me encontré también que emergía el primer herrerismo, de libros fundamentales en la trayectoria de Luis Alberto de Herrera, como la Revolución Francesa de Sudamérica, el Uruguay Internacional, la encuesta rural, que configuraban toda una visión muy paradigmática. Y también me encontraba siempre en la confrontación con el impulso transformador del vallismo, me encontraba con la fundación de la Federación Rural, liderada por figuras, absolutamente consulares, como José Irureta Goyena y tantos otros. Entonces, y eso es uno de los elementos fascinantes del trabajo, hay como una especie de espejo, con 100 años de distancia, de espejo muy interpelante sobre la realidad contemporánea. Claro. Porque no solamente se repiten los apellidos, sino que también se repiten, con variantes sin duda, pero se repiten las ideas. Justamente, ahora que ese repaso nos trae de alguna manera al presente, ¿es casual que en este momento se esté por editar el liberalismo conservador, en este momento de la realidad política nacional? Bueno, es un concepto que obviamente readquiere, a partir de los últimos comicios, una actualidad importante, porque el liberalismo conservador, que de eso se trata, es un sintagma. ¿Qué quiere decir esto que suena tan raro? En realidad, un sintagma es la unión de dos conceptos que generan un concepto mayor. En principio, como ha sido estudiado históricamente, la denominación de liberal conservador puede ser una síntesis que casi exprese un oxímoron, porque un liberal per se no es un conservador, y hay muchas categorías de liberalismo. Incluso en la época había conceptos de liberal democrático, liberal progresista, incluso liberal izquierdista, pero esta articulación de dos conceptos que juntos refieren a una síntesis mayor existía en la época, y es un elemento clave. ¿Por qué? Porque la visión del liberal conservadorismo es la visión que, por ejemplo, recogió una figura ideológica central, que fue el gran referente ideológico de Herrera, por ejemplo, que es Edmund Burke. Edmund Burke, y ahí está un poco la clave de esa visión liberal conservadora, es el que, defendiendo el libre juego del mercado, defendiendo la necesidad de la retracción del Estado, defendiendo la idea de que el mercado es el mejor asignador de bienes y recursos, defendiendo la idea de que para generar dinámica y riqueza en una sociedad hay que dejar la libre empresa y hay que dejar que el mercado en su confrontación de intereses haga su rol y el Estado haga lo mínimo, juez y gendarme. Bien, es una visión que en la referencia clásica de las grandes ideas de la Revolución Francesa planteó casi esa articulación de pensar que hay una incompatibilidad inherente y absoluta entre libertad y igualdad. Pareciera como si para que haya libertad tiene que haber desigualdad. Bueno, esa visión que reivindicaba Herrera, que más adelante, no en su origen que emergía del vallismo, va a reivindicar con sus perspectivas particulares figuras como Pedro Manini Ríos y otras, bueno, confrontaban directamente con la visión republicana del vallismo. El vallismo planteaba que quería construir un país modelo en donde hubiera menos pobres, pero donde hubiera menos ricos. O sea, cuestionaba la visión de que se podía afirmar la libertad desde la desigualdad. Bien. Confirmaba la idea de que para que hubiera libertad era necesaria la desigualdad. Caetano. Confrontaba la idea de que
para que hubiera una economía dinámica que generara el famoso factor derrame, fuera necesaria la retracción del Estado y la desigualdad social para que los líderes, hoy diríamos los Mayaoro, generaran una suerte de dinámica especial que hiciera crecer a la economía. Bueno, hay dos grandes conceptos sobre la libertad, hay dos conceptos confrontados sobre la democracia, hay dos conceptos confrontados sobre los derechos, dos conceptos confrontados sobre el vínculo entre el Estado y el mercado. Y esas dos referencias, esa tensión, ha estado presente siempre en la historia uruguaya. Durante buena parte del siglo XX, esa confrontación fue la confrontación entre el vallismo y el herrerismo. Hoy, digamos, la configuración política de esa confrontación ideológica tiene otros componentes, pero en puridad los debates son muy similares, claro, resignificados después de 100 años. Por eso es realmente muy fascinante, fue muy fascinante para mí, buscar las genealogías del liberal conservadorismo y encontrarme con figuras absolutamente estelares. En términos políticos, sin duda, tú piensas, el primer consejo directivo de la Federación Rural que se funda el 28 de diciembre de 1915, tenía como presidente, sería su presidente honorario, a José Ureta Goyena, que era una suerte de, Real de Azuelo llamó el Bossuet laico de nuestras clases altas. Fue el principal ideólogo de la clase alta rural durante la primera mitad del siglo XX. Pero el primer vicepresidente era Pedro Manini Ríos, y el segundo vicepresidente era Luis Alberto de Herrera. Y ahí había, en esa referencia triangular, bueno, estaba el núcleo de esa coalición implícita, el vallismo la llamaba el contubernio, que confrontaría con el vallismo, por ejemplo, en las famosas elecciones del 30 de julio de 1916, en donde se elegían nada menos que constituyentes para la nueva Constitución. Sin entender esa confrontación entre esas dos grandes familias ideológicas, no solo no se entiende ese periodo, no se entiende la historia uruguaya, porque allí se matrizó de alguna manera el eje del debate ideológico en la familia uruguaya, en la familia política uruguaya. Caetano, usted hacía referencia a la libertad, es uno de los aspectos... ¿Me puedes hablar un poco más fuerte, que te siento...? Sí, cómo no. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Bien, Caetano, hacía referencia a la libertad, un aspecto que ha insistido bastante el presidente Luis Lacalle Pou. De alguna manera queda claro que encarna, por lo menos en gran parte, este espacio liberal conservador. Usted decía en una entrevista a Semanario Brecha que de todas formas no lo cultiva en clave doctrinaria, o sea, no lo asume como una ideología, sino como una suerte de sentido común. Esa es la clave. Ajá. Porque cuando uno dice, bueno, yo defiendo la libertad, de inmediato surge una pregunta. Bueno, pero ¿qué concepto de la libertad? Porque a lo largo de la historia de las ideas y a lo largo de la historia de los conceptos, ha habido múltiples formas de concebir la libertad. Por ejemplo, un liberal conservador y un republicano, y estamos hablando de, bueno, en el caso del republicanismo, de una tradición sobre la libertad que nació en Roma, en Grecia. Estamos hablando de 2500 años de historia. Y en el caso del liberalismo, una historia menor, que nace en el siglo XVIII básicamente, pero que luego es la gran vencedora de la construcción de la modernidad política en Occidente en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces, cuando uno dice yo defiendo la libertad, de inmediato hay que preguntar, bueno, pero ¿qué libertad? ¿Qué concepto de la libertad? ¿Cuál es el concepto de la libertad? Miremos, por ejemplo,
el contraste entre los conceptos que tiene un republicano o un liberal conservador. Para el republicano la libertad tiene que ser positiva, es la libertad solamente se refiere, puede legitimarse en la construcción de una comunidad. Para el liberal es la libertad negativa, es la libertad es la libertad como no interferencia. Mientras que para un republicano, si no se tiene autogobierno, no se es libre. El gobierno la soberanía, en el siglo XIX, soberanía quería decir al mismo tiempo poder, pero quería decir al mismo tiempo libertad, autogobierno. Entonces, para ser soberano, para tener libertad, se tenía que poder hacer ejercicio de esa libertad. Para un liberal conservador, bien, la libertad es que yo puedo hacer lo que quiero y que nadie puede limitar mi ambición de libertad. En ese sentido, hay dos conceptos de la libertad que refieren dos visiones muy distintas de la política, de la democracia y del Estado. Mientras el concepto republicano establece la libertad, se es libre en relación a la libertad de los demás. Y yo no soy libre para hacer lo que quiero, sino que tengo que ser libre para construir un bien común, y la política es la que crea los derechos, y por eso, no para anular al mercado, pero tiene que haber una presencia importante del Estado, porque el Estado tiene que ser, en referencia, como lo diría Valle de Ordóñez, el escudo de los débiles. El liberal cuestiona todo eso, y el liberal, sobre todo el liberal conservador, dice, el Estado no tiene que meterse en nada. ¿Por qué? Porque el mejor asignador de bienes y recursos es el libre juego del mercado. Y si de alguna manera intervenimos en la libre empresa, le quitamos dinamismo a la sociedad, y en ese sentido, bien, todos de alguna manera caemos en una visión mediocre, en una visión de baja dinámica. Son dos conceptos diferentes de la libertad. Ahora, Caetano, ¿cómo se expresan estas categorías de pensamiento en el liberalismo conservador, en el republicanismo, en los otros actores de la coalición de gobierno? Tú sabes que te escuché mal, Sí, el teléfono. Repito, no hay problema. ¿Cómo se expresan estas categorías de pensamiento que usted está describiendo, el republicanismo, el liberalismo conservador, en los otros actores de la coalición de gobierno? Ya dejando de lado el presidente, ¿cómo se expresan en los diferentes partidos que hoy conforman la coalición de gobierno? Claro, ahí hay que, y en mi libro yo no planteo en modo alguno encasillamientos ni comparaciones fáciles. A mí no es un libro que busque comprender el presente a partir de cómo se distribuían los actores 100 años atrás. No, eso no está no está en la búsqueda del libro. Sin embargo, bueno, las ideas resignificadas por un tiempo nuevo están presentes. Hoy nosotros, hace 100 años, el liberal conservadorismo emblemático, el que era casi una especie de referencia doctrinaria del liberal conservadorismo, era Luis Alberto de Herrera. Herrera además estaba en una etapa joven. Herrera sería un ejemplo de longevidad política enorme en la historia uruguaya. Herrera empezó a hacer política cuando no tenía 20 años. Herrera había nacido en 1873 y en 1890 se lo ve haciendo un discurso en honor a Leandro Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, en representación de los universitarios de Montevideo. Y moriría haciendo política en abril de 1859. O sea, estamos hablando de alguien que murió a los 80 y pico, después de más de 60 y pico años de vida política. En 1990. Es un Herrera muy ideológico. Es el Herrera de la Revolución Francesa y Sudamérica. Es el Herrera del Uruguay Internacional, es el Herrera de la encuesta rural. Ese Herrera es un Herrera, bueno, nada pragmático. Es un Herrera que
que reivindicaba la tradición anglosajona y que cuestionaba profundamente la matriz francesa. Era una Herrera que estaba casi al borde de defender la monarquía, confrontado con una visión de fuerte recelo a la soberanía popular y de fuerte recelo ante lo que él llamaba el jacobinismo, que era el desborde popular. Y él encarnaba el desborde popular, el jacobinismo, esa etapa de radicalización de la Revolución Francesa, en el Uruguay, en el vallismo. Ya Rodó había calificado el retiro, en su famosa polémica de 1906, el retiro de los crucifijos de los hospitales públicos como una expresión de jacobinismo. Entonces ahí uno tiene casi la visión emblemática. Lo curioso es que Herrera, en los años 40 y en los años 50, bueno, Herrera maduró y se volvió mucho más pragmático. De alguna manera, su vivencia partidaria liderando un sector importante del Partido Nacional lo hizo mucho más pragmático respecto a esas ideas. Y entonces, pactó con el vallismo en muchas oportunidades, en 1948 con Luis Valleverra, la famosa coincidencia patriótica. Hoy tenemos, incluso en forma medio sorprendente, una visión ideológicamente muy cruda del liberalismo conservador, sobre todo encarnada en esta suerte de neoherrerismo que emblematiza la calle Pou. Y digo un poco sorprendente porque en verdad, si uno sigue la trayectoria política de Luis Lacalle Pou, desde que es electo diputado en 1999, asume la diputación por primera vez en el año 2000, hasta sus referencias programáticas, bueno, nunca refirieron un sentido tan fuerte, tan duro, tan extremo del liberalismo económico, del liberalismo conservador. Bien, en el gobierno, asumiendo la presidencia de la República, Lacalle Pou ha asumido, definiciones muy, muy duras respecto a ese sentido de liberalismo económico. Y se lo plantea muchas veces como una suerte de sentido común, cuando no es en modo alguno un sentido común. Justamente, las ideologías buscan construir hegemonía, que es creer que ese sentido de que, el individuo es libre para hacer lo que quiera y el mejor asignador de bienes y recursos es el mercado y el Estado es siempre el problema, nunca la solución. Esas visiones que se presentan casi como naturales, no son nada naturales. Provienen de una visión profundamente ideológica. En este caso, una visión muy extrema. En el mundo de hoy, gobiernos muy liberales, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica desatada, no apelan a eso, no dicen, Biden expresamente lo señaló en contradicción con lo que decía Reagan en los años 80. Se ha dicho que el gobierno es siempre el problema. No, el gobierno es la solución, el Estado es la solución, sobre todo en momentos de crisis. Lo ha dicho este año. Bien, volviendo a esa oposición, republicanismo soberanista de un lado, liberalismo conservador del otro, ¿no? Y viajando en el tiempo desde comienzos del siglo pasado hasta este presente. Hoy en la coalición gobernante, quienes pertenecen al Partido Colorado y se definen como vallistas, están presentes y justamente sostienen, por lo menos desde el Parlamento y ministerios, a un gobierno que tiene a un presidente claramente identificado con el liberalismo conservador. ¿Qué reflexión le merece el rol que desempeña en este tiempo el Partido Colorado y en particular los sectores que se siguen definiendo como vallistas? Bien, una vez más, sin establecer asociaciones rígidas o mecánicas. Bien, han pasado 100 años. Sin embargo, cuando uno ve la inspiración de aquel primer vallismo, la inspiración de don José Valle Ordóñez, bien, cuesta comprender que el Partido Colorado esté respaldando esta visión
tan extrema, tan en muchos aspectos dogmática del liberalismo conservador. ¿Por qué? Bueno, uno diría, había una reivindicación en aquel primer vallismo del Estado como el escudo de los débiles. Claro, 100 años después la inspiración puede quedar y las traducciones concretas pueden variar, pero no cabe duda de que eso no puede llevar a reivindicar la idea de la filosofía del Maya Oro. Eso no es vallismo. Eso no es vallismo. Tampoco puede reivindicar, tampoco puede asociarse con la filosofía de un presupuesto en donde prácticamente la obsesión en un contexto de crisis sea bajar déficit fiscal. Bueno, Valle Ordóñez, claro, en contextos muy diferentes, pero planteaba de que el Estado incluso tenía que ser dinamizador de empresas públicas que no estaban hechas para generar rentabilidad, sino que estaban hechas para el bienestar social, y que incluso si debían asumir costos para dar un servicio público mejor y más barato, con el foco puesto en los sectores populares, debían hacerlo. Más aún, el vallismo, el primer vallismo reivindicaba la distribución de las ganancias de las empresas públicas, y Valle lo aplicaría en su propia empresa, que era el Diario del Día, entre los trabajadores. Y planteaba, visiones que en materia moral, que también es un elemento, claro, planteaban, tú imaginas lo que significaba pasar de una visión del divorcio, que ya era bastante revolucionaria, en donde había eximentes que permitían el divorcio. Uno de ellos era el adulterio, pero se separaba el adulterio en todos los casos si lo cometía la mujer, pero en caso de ser un eximente para habilitar el divorcio de la mujer respecto al hombre, en los casos del hombre tenía que ser un adulterio cometido en el lecho conyugal infragante. Bueno, una separación absoluta y una visión absolutamente contrapuesta entre los derechos masculinos y los derechos femeninos. Bueno, el vallismo en los primeros años de la segunda presidencia plantea, el proyecto inicial era el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges, y luego por una intervención de Carlos Baferreira, el proyecto quedó visualizado como, y quedó, 1912 es una visión sumamente reconocida a nivel mundial, el divorcio por la sola voluntad de la mujer. Bastaba que la mujer tuviera voluntad de disolver el vínculo para que quedara habilitada para divorciarse. Había grandes feministas españolas, por ejemplo, Belén de Zárraga, que vino a Montevideo para divorciarse. Claro. Entonces, claro, uno lo contrasta y parece muy raro que el Partido Colorado respalde algunas iniciativas de este gobierno, que por otra parte es un gobierno de coalición, pero el presidente ejerce un liderazgo, prácticamente un liderazgo incontrovertible. Es decir, las acciones de gobierno de este gobierno de la coalición multicolor derivan mucho más de una iniciativa muy fuerte, muy protagónica, muy presidencialista del presidente Lacalle Pou, antes que de una articulación que negocie distintas posiciones. Incluso no podría decir cuál es el sector, que marca más perfil, que influye más dentro de los productos de la coalición, y uno diría que no es el Partido Colorado. Bueno, ahí nos queremos detener, Gerardo, porque no hemos hablado de Cabildo Abierto. Le proponemos hacer una breve pausa, si nos puede esperar, y completamos la visión al gobierno actual, siempre en clave del título de su libro, para justamente abordar eso.
Estamos hablando en la mañana de M24 con Gerardo Caetano. Gerardo, recién hablamos de la participación del Partido Colorado en la coalición de gobierno actual, que lidera el Partido Nacional, con un presidente al que podríamos asociar a ese liberalismo conservador, por más que en términos históricos, a comienzos del siglo XX, el Partido Colorado, a través del vallismo, se situaba fundamentalmente en el republicanismo soberanista. Usted hizo una pausa, y yo, jugando al anticipo, capaz que le erré, usted me dirá, entendí que era el momento de introducir al otro gran socio de esta coalición en el análisis, que es Cabildo Abierto. ¿Cómo dialoga con esta categoría de liberalismo conservador asociada al presidente de la República el partido que lidera Guido Manini Ríos? Bueno, siempre hay que volver a lo mismo, que son referencias laxas separadas por 100 años, que se configuran en relación, bueno, a actores que se repiten, pero que tienen autonomía fuertes, que no pueden utilizarse como una suerte de esquema para comprender el presente. No, nada de eso. Sin embargo, el fundador del ala derecha del Partido Colorado es el abuelo del líder de Cabildo Abierto, Pedro Manini Ríos, que había nacido en 1879 y que era, digamos, un joven al que Valle, muy jovencito, reconoció y promovió, a tal punto de que, bien, lo hizo diputado, luego lo acompaña en su viaje a Europa, y luego lo hace ministro del Interior de su segunda presidencia. Bien, luego lo volvió senador, y siendo senador, rompe con el gobierno. Claro, el principal elemento de la ruptura era la visión de convertir al Poder Ejecutivo en un poder colegiado. Era la visión colegialista. Sin embargo, junto a ese rechazo al colegialismo, estaba el rechazo a todo un conjunto de reformas. Y muchas veces se ha dicho la diferencia entre Pedro Manini Ríos y Valle Ordóñez era el colegiado. No solo. Y claramente eso se vería cuando Pedro Manini Ríos, bueno, lideraría esa ala del Partido Colorado confrontada con el vallismo, que expresaría, bueno, al gran capital de versión colorada. Pedro Manini Ríos sería uno de los fundadores de la Federación Rural y llevaría adelante una postura fuertemente antagónica a las propuestas de reforma económica y social del primer vallismo. De todas maneras, aquel riverismo, que incluso va a caer, como también cayó el herrerismo, en ciertas cercanías con las derechas autoritarias de los 20 y de los 30, es decir, estamos hablando de cercanías con el fascismo italiano, con el franquismo español, en algunos casos con ciertas tentaciones de cercanía con la Alemania nazi. Eso va a cambiar en el caso del riverismo con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay un alineamiento pro-norteamericano, no en el caso del herrerismo. El riverismo va a defender una posición contraria a las posturas vallistas, aunque no tan estrictamente liberal conservador como el herrerismo. En ese sentido, por lo general, las derechas coloradas siempre han sido de inspiración más social, siempre han sido menos antiestatistas que el herrerismo. De todas maneras, convergía en un liderazgo que reivindicaba, bueno, una visión más genérica de liberalismo de perfil conservador, y por eso herrerismo y riverismo van a estar tan juntos en los momentos claves. Incluso llegaron a votar juntos. En 1917, en enero de 1917, el libro termina con esa referencia, cuando se trataba de elegir a la Cámara de Representantes, bueno, en varios departamentos del país, entre ellos en Montevideo, riveristas, herreristas, que por entonces acabullaba todo el Partido Nacional, más ruralistas de la Federación Rural, más
integrantes de la Unión Cívica van a configurar lo que entonces se llamó la coalición popular, que tenía como referencia unificadora una visión profundamente antivallista, es decir, había una convergencia antirreformista. De allí que se pueda establecer un vínculo. Claro, el Cabildo Abierto creado en 1919, en el 2019, tiene otras connotaciones completamente distintas. Tú piensas, el riverismo va a tener vínculos especiales con el ejército. El ejército siempre va a ser, en esta época, colorado, pero antivallista. Incluso en más de una oportunidad va a desatar iniciativas golpistas contra el vallismo. Por ejemplo, y de esto se habla en el libro, el complot Dubra. Manuel Dubra era un coronel que va a tener filiación riverista hasta el punto de que va a ser electo diputado riverista, que trata de acaudillar, bueno, un golpe de Estado siendo presidente Valle y Ordóñez. Y yo he tenido la gran posibilidad de examinar el archivo Valle, y allí, bueno, se habla mucho de los complots militares, y también he podido ver el archivo Herrera, en donde se habla de manera muy clara de esos vínculos especiales de Pedro Manini Ríos y de varios de sus líderes del riverismo con esos oficiales del ejército que eran colorados pero antivallistas. Digamos, Cabildo Abierto tiene otras connotaciones que tienen que ver con 100 años de diferencia. Hoy Cabildo Abierto se ubicaría mucho más en lo que hoy trata de caracterizarse como las izquierdas alternativas, que emergen, muchas de ellas con asociación con los militares. ¿Derechas alternativas quiso decir, Caetano? Derechas alternativas, perdón. Derechas alternativas que se identifican mucho más con los ejércitos, que definen un sentido de autoridad, que expresan de alguna manera visiones, entre comillas, mucho más naturales, contrarias a la ideología de género, que establecen de alguna manera visiones adversas a una idea de construcción cosmopolita, abierta a la inmigración, con pautas, digamos, de nueva agenda de derechos que en particular son negadoras, con críticas hacia la visión de la globalización como una visión que encubre conspiraciones que tienen referencias internacionales. Todo eso no estaba a comienzos del 900. Sin embargo, puede sentirse una afiliación. Guido Manini Ríos y sus hermanos siempre han dicho de que en ellos confluyen las dos referencias. Pedro Manini Ríos era el hijo de un inmigrante italiano, Lorenzo Manini. Pedro Manini Ríos fue el último tenía 4 hermanos, el padre fallece muy joven, y su madre era una blanca uribista, o sea, era el hijo de un carbonario italiano que llegó aquí, se hizo colorado, y de una blanca uribista católica. Por eso, en la familia Manini, las dos filiaciones tienden a converger. En el caso de Guido Manini Ríos, que no casualmente, Pedro Manini Ríos, el abuelo, muere en 1958. Guido Manini Ríos nace en 1958. Luego en 1972 ingresa al ejército. Es una trayectoria diferente. Sin embargo, ahí hay una referencia que pesa y mucha, ¿no? Que pesa y mucho. Manini Ríos, tú piensas, Carlos Manini Ríos, una gran figura, el hijo menor de Pedro Manini Ríos, tío de Guido, Carlos Manini Ríos unió los dos apellidos, haciéndolo un apellido compuesto, en su momento. Manini Ríos solamente se llamaba Pedro, porque Manini era el apellido de su padre y Ríos era el apellido de su madre. Sin embargo, Carlos Manini Ríos, y desde ahí toda la familia lo llevaría adelante, articuló e hizo un apellido compuesto de Manini y Ríos. Entonces, allí hay una referencia clánica
muy importante, hay una reivindicación de una tradición familiar. Por eso, el lugar de Cabildo Abierto en esta coalición es un lugar en disputa. Por un lado, tiene referencias, que uno podría decir, tiene referencias de una derecha dura, de una derecha muy fuerte, en todo lo que refiere a temática moral, a temática de agenda de derechos, a temática vinculada con la cuestión de los derechos humanos, a temáticas vinculadas con la visión del orden internacional. Sin embargo, tiende a separarse de esa visión liberal conservadora a la hora de proyectar bien su enfoque sobre proyectos económicos, sobre el rol del mercado, sobre la visión respecto a la necesidad de que el Estado proteja a los más débiles. Entonces son configuraciones distintas. Sin embargo, tienen filiaciones, tienen vínculos con esas corrientes políticas e ideológicas que se construyeron, bueno, algunas de ellas hace 100 años precisamente. Bien, Caetano, hablamos de las referencias ideológicas de Cabildo Abierto, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Para completar el panorama del sistema político partidario actual, no podemos dejar de referirnos al Frente Amplio, sus referencias y su rol actual como oposición de gobierno. ¿Qué comentario, qué lectura hace de justamente cómo está llevando adelante su estrategia de Amplio en la actualidad? Bueno, esa es una pregunta compleja porque tú piensas, en puridad histórica, el Frente Amplio que nace hace 50 años como coalición y movimiento es el grupo político, la agrupación política que ha reunido formalmente visiones ideológicas más diversas en toda la historia de Occidente. No hay otro ejemplo en toda la historia de Occidente que reúna bajo una misma comparecencia electoral a demócratas cristianos y a comunistas, a socialistas de todos los pelos con nacionalistas de izquierda, a exballistas con exherreristas, a trotskistas con visiones de antiimperialismo latinoamericano. El Frente Amplio nunca va a ser una única ideología. El Frente Amplio, y esa es su regla de origen, es diversidad ideológica y unidad política. En ese contexto, uno podría decir que el Frente Amplio, además, viviendo estos 50 años de reformulación radical del mapa de las ideologías, se ha ido orientando, bueno, hacia visiones en tensión, pero que tienden a articular lo que podríamos llamar tres grandes espacios, convergentes pero claramente discernibles. Por un lado, hay un espacio que podríamos llamar de nacionalismo popular en clave latinoamericana. Hay otro espacio que es el de la izquierda más clásica, marxista, y hay otro espacio que tiene que ver con un perfil más socialdemócrata, más de socialismo democrático. Pero no ha configurado una nueva ideología, no es una única ideología. Para decirlo claro, Mario Vergara y Óscar Andrade pueden tener una convergencia programática y política, pero claramente hoy no son herederos o no son tributarios de una misma visión ideológica. Y lo mismo podríamos decir entre José Mujica y Danilo Astori. Pueden, y de hecho han probado que pueden converger en una línea programática y en una unidad política. No tienen las mismas referencias ideológicas. Está claro lo de las referencias ideológicas. Ahora, ¿cómo se muestra en términos de unidad política? Bueno, negociando, hilando. Hoy estamos en un momento
donde si hay algo que está en crisis son las formulaciones partidarias. Mira lo que es Perú. Por un lado se enfrenta el Perú Libre, que es un partido que reivindica una definición marxista-leninista, pero que aupa a un candidato que no es marxista ni leninista, que es básicamente un campesino. Y del otro lado tenés a Fuerza Popular, que bien formula lo que es el fujimorismo. ¿Qué es el fujimorismo? Gran signo de interrogación, pero que en el balotaje ha agrupado a la derecha limeña. Entonces, hoy las ideologías no es que hayan desaparecido, es que tienen referencias mucho más laxas, mucho más diversas. Siguen habiendo derechas e izquierdas, solo que reconfiguradas. Derecha e izquierda, en el libro también se trabaja Rodó. Rodó, a mi juicio con error, por algunos autores ha sido calificado como un liberal conservador. Rodó no es un liberal conservador, es un liberal a secas, y además es mucho más un intelectual que un político. Y Rodó dice algo que es maravilloso, dice que cuando lo cuestionan por conservador, dice: yo no siento ser conservador, pero derecha e izquierda como liberal y conservador o liberal y progresista son configuraciones que se definen en relación, no tienen un contenido per se, se definen en relación a lo otro en clave cultural, histórica y política. Lo que hoy es derecha, mañana puede no serlo, y lo que hoy es izquierda, mañana puede no serlo. Era muy sabio lo que decía Rodó, porque Rodó reivindicaba de esa manera la clave relacional de cualquier definición política. Esto podría llevar, a mi juicio con error, a decir, bien, tomando ese escenario del 900, el vallismo de hoy estaría en el Frente Amplio. Y eso sería un error. ¿Por qué? Y bien, porque el vallismo histórico tenía un conjunto de referencias muy diverso. Claro, ese conjunto de referencias, y hoy en su traducción en los ciudadanos, está dispersa. Nadie puede decir el vallismo nos pertenece. Tampoco el Partido Colorado, a pesar de que Valle de Ordóñez siempre estuvo en el Partido Colorado. De hecho, Gaetano, el Frente Amplio tiene, por supuesto, que incidencia de gente que se formó en el vallismo, pero también incidencia de gente que se formó en el herrerismo. Pensemos en José Mujica. Y gente que se formó en el wilsonismo, y gente que se ha formado en distintas referencias. Justamente eso expresa que las visiones político-ideológicas en su proyección histórica se convierten en inspiración. Cuando le cuestionaban a Jorge Valle, que tenía ideas antagónicas a las de su abuelo, a las de su tío abuelo, José Valle de Ordóñez, bueno, en primer lugar estaban diciendo algo que era cierto: la deriva ideológica que imprimió la lista 15 Jorge Valle a partir de la muerte de Luis Valle Berres del 64, y a partir de que él gana la elección interna de la 15 en el 65, bueno, es cierta. Jorge Valle hizo que la lista 15 tuviera una deriva ideológica fuertemente liberal, conservadora en muchos aspectos, que no tenía afiliaciones identificables con el viejo vallismo. Ahora, reprocharle a un nieto que piense distinto que su abuelo nieto, que su tío abuelo, bueno, no parece demasiado sensato. Lo que hay que discutir son ideas y son inspiraciones. Valle de Ordóñez decía, quiero un país modelo en donde haya menos ricos y haya menos pobres. Bien, cuando Bel Villegas, que venía de la lista 15, asume el Ministerio de Economía en 1974, en plena dictadura, para definir el nuevo proyecto profundamente neoliberal, y ahí corresponde el concepto neoliberal, porque era la revolución liberal, le contestó a Valle de Ordóñez, y lo que dijo es un sentido común
es la visión de un sentido común que es profundamente ideológica, que hoy muchos tienen en el Uruguay del 2021 y que contesta aquella inspiración de Valle y Ordóñez. ¿Qué es lo que dijo? Y miren la actualidad de lo que dijo. Para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Bueno, esa es la filosofía del Maya Oro. Uh-huh. Los motores del crecimiento tienen que ser los líderes empresariales. Para que haya más empleo y para que haya mejores condiciones sociales, hay que evitar gravar al capital. Es impensable gravar al capital, y hay que dar todo para que los grandes mayaoros, vuelquen su vigor y, sin una presencia protagónica del Estado, prendan los motores de la recuperación. Bien, quienes han enfrentado al vallismo, muchas veces han dicho eso. Eso no quiere decir que quienes confrontan esa visión forzosamente sean vallistas, porque, como tú bien has dicho, el Frente Amplio recoge muchas tradiciones, claro, muy diversas. Gerardo, para cerrar, simplemente nos queda preguntarle cuándo el libro estará disponible, es decir, en las librerías, y si habrá algún tipo de presentación. Estamos hablando, repetimos el título, de El liberalismo conservador. Bueno, El liberalismo conservador, que es un libro que me ha llevado mucha pasión, mucho trabajo y también esa fascinación de recorrer documentos con preguntas que uno por lo menos cree interesantes, va a estar en las librerías en julio, y va a haber un anticipo que se va a plantear gratuitamente con los acápites, con la introducción y los acápites que va a tener el libro. O sea que este libro va a estar en julio, en lo que ha sido mi producción historiográfica. Es un libro muy importante, es un libro en el que he puesto mucha pasión y mucha reflexión, y efectivamente mi ambición legítima sería poder presentarlo, aunque sea con aforo de manera presencial, y no solamente vía Zoom. Pero lo que es concreto es que muy pronto estará en librerías un adelanto, y hacia mediados de julio estará el libro en todas las librerías del Uruguay. Gerardo Caetano, historiador, politólogo, muchas gracias por esta mañana en M24. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, y celebrar esa voz en el dial que es una señal de libertad, entendida en este caso no como un sentido común cualquiera, sino la libertad de voces, la libertad de que estén todas las voces presentes en el dial de una sociedad democrática. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto.